Veremos que el Señor les bendiga. Continuamos hoy día, como se ha mencionado, revisando las solas de la Reforma. Como se ha mencionado ya, tenemos sola Escritura, ¿cierto? Sola Gratia, sola Fide, solo Cristo y sola Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Estas doctrinas que resumen el pensamiento y la fe de la Iglesia Reformada fueron sistematizadas, ¿cierto?, en los siglos posteriores, después de que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la Iglesia de Wittenberg, Alemania. Y ellas representan y resumen las doctrinas de la Iglesia Reformada, cuyo origen está en un volver a las Escrituras, en un deseo, en un anhelo de volver a las Escrituras. Así nace la Iglesia Reformada. Por lo tanto, sola Escritura es la base de las otras doctrinas, ¿cierto? Es la base y es el camino mediante el cual se van redescubriendo estas doctrinas como las expone el Señor en su palabra. El día de hoy me fue encomendada la labor de exponer la doctrina de solo Cristo. Solamente Cristo. Esta doctrina en la cual las Escrituras enseñan que solo Cristo, mediante su obra, puede reconciliar al hombre con su Creador. Que solo Cristo es el mediador designado desde la eternidad para ser el camino por el cual el hombre avanza y alcanza la salvación. Contrario a lo que se venía enseñando en Roma en ese entonces, donde la obra de Cristo era el comienzo, era parte del camino, sin embargo, se le añadían las obras de la persona, se le añadían las indulgencias que son tan famosas, ¿cierto?, que uno paga para alcanzar solución, hace un gesto monetario, entrega dinero, ¿cierto?, para ir purgando su culpa. También enseñaba en ese entonces la Iglesia de Roma la intercesión de los vivos por los muertos. Usted pagaba, ¿cierto?, para que su familiar no estuviera tanto tiempo en el purgatorio, para que sufriera menos. Y a la vez la intercesión de los muertos por los vivos, cuando uno le pedía a quienes ya partieron que intercediera por ellos, robando así el lugar de Cristo como único intercesor, como único mediador. En términos formales, la doctrina de solo Cristo establece que nuestra salvación es obtenida solamente por la acción mediadora de Cristo histórico. Su vida sin pecado y su pago sustitucional son suficientes para nuestra justificación, reconciliación con el Padre y subsecuente salvación. Declaramos que el Evangelio que predicamos es el trabajo sustitucionario de Cristo y la fe en Él, y solo Él para nuestra salvación. Quisiera invitarle a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Vamos a meditar hoy en el versículo 5 y 6, sin embargo vamos a leer del 1 al versículo 6. Dice así, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, y por los reyes, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Oremos.
Padre amado, te doy muchas gracias por este día que nos das, Señor, porque nos permites reunirnos. Mi Dios, ningún hombre que ha caminado sobre esta tierra es digno de hablar de tu Hijo. Yo te ruego que por misericordia tú me permitas predicar a Cristo, Señor. Tú me permitas exponer el Evangelio, Señor. Tú me permitas proclamar a Cristo como el único Salvador, como el único camino del Padre. Padre amado, yo te ruego que me dirijas, que me ayudes, que prepares nuestro corazón para oír tu palabra. Ayúdame, Dios mío, porque yo no tengo nada que decirle a ti. Solo tu palabra, Señor. Lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dijimos que íbamos a meditar en el versículo 5 y 6, que nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pablo inicia diciendo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Del versículo anterior podemos extraer la siguiente pregunta, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es un mediador? Y un mediador es aquel que intenta reconciliar dos partes que están en conflicto. Ese es el mediador, es alguien que intenta reconciliar dos partes que están en conflicto. Y Pablo comienza diciendo que hay un solo Dios. Él viene hablando, ¿cierto?, de la oración que se debe hacer por todos los hombres, no solamente por mis hermanos que están conmigo en la iglesia, sino por todos los hombres, los que están en altos cargos, porque todos son criaturas de Dios, todos están bajo el mismo Dios. Tanto aquellos que niegan su existencia, aquellos que adoran a otros dioses, hombres de toda la historia, son todos criaturas de Dios. Si decimos que hay un solo Dios, como dice Pablo, también que hay un solo creador. Y este creador, ¿cierto?, como hizo todas las cosas, de acuerdo a leyes que responden, tenemos la ley de gravedad, tenemos distintas leyes que la naturaleza responde. El hombre también fue creado con una ley que está en su corazón y no tiene excusa para obviarla. Y si hay una ley, hay un legislador. Este es el legislador, un solo Dios del que habla Pablo. Y si hay un legislador, hay un solo juez. Por tanto, nadie puede eximirse de la responsabilidad para con Dios, porque hay un solo Dios al cual se deben rendir cuentas. No importa que usted tenga un equipo de deidades, como los romanos, como los griegos en este entonces. No importa que usted tenga un superclub de deidades. Pablo dice, hay un Dios y esa es la verdad. Esto no es algo subjetivo, no depende de cada persona, de su creencia. Hay un solo Dios. Y todos los hombres, como dice la Escritura, hemos pecado contra el mismo Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres pecaron contra este Dios. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios porque Él no puede tolerar el pecado. Por tanto, el hombre fue expulsado de su comunión directa con Él. Y ahí es donde encontramos el conflicto. El hombre pecó contra un Dios santo que no puede tolerar el pecado. Y esas son las dos partes en conflicto. El Dios santo y el hombre pecador, que es toda la humanidad. Entonces Pablo dice, hay un solo Dios contra el cual todos han pecado. Y hay un solo Dios cuya ira será derramada sobre los pecadores. Pero también agrega que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora, Dios en Edén advirtió a Adán, que era el representante, ¿cierto?, de la raza humana, que el día que desobedeciera, que comiera del fruto que Él le había prohibido comer, Él moriría. Entonces, al pecar a Adán, Dios podría haberle quitado la vida en ese mismo instante.
y Dios hubiese seguido siendo santo, justo y amoroso. Dios podría haber exterminado a Adán en ese instante, como Él se lo había dicho. Pero Él no le quitó la vida, le mostró misericordia y aún más cubrió su vergüenza. Lo expulsó de la comunión directa con Él, pero prometió un Salvador de la simiente de la mujer. En Génesis 3 leemos eso. Y este Salvador de la simiente de la mujer acabaría con la muerte que ahora esclavizaba al hombre. Toda la humanidad fue expulsada junto con Adán de la comunión con Dios. Toda la humanidad entonces está en conflicto con Dios. Donde no había ningún deber, ninguna obligación de parte de Dios de ofrecer misericordia, Él decidió ofrecer perdón y gracia. Él quiso por misericordia y para su gloria reconciliar a los pecadores consigo mismo, reconciliar estas dos partes en conflicto, a través de un mediador. Entonces Él decidió abrir un camino a través de este solo mediador. Jesucristo, hombre. Pablo nos da la identidad de este mediador. Nos dice Jesucristo, hombre. ¿Qué era lo que debía hacer este mediador? ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Y cómo mediaría? ¿Cómo reconciliaría estas dos partes? Ese es el propósito del mediador, habíamos dicho. ¿Cómo lo iba a hacer este mediador? En Habacuc 1:13 leemos: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. En 1 Samuel 2:2 nos dice: nadie es santo como el Señor. Levítico 20:26: sed santo porque yo soy santo. Proverbios 11:20: tarde o temprano el malo será castigado. Ezequiel 18:20: el alma que pecare, esa morirá. Estamos en problema entonces. La otra parte del conflicto está en problemas. Dios es santo y no puede ver el pecado, no puede tolerar el pecado. Que un pecador se acerque a Dios sin ser aniquilado por su santidad, sin recibir el peso de su ira, es como pretender que yo acerque un pedazo de papel al fuego sin que se queme. Dios es santo y es justo, por lo que no puede dejar el pecado sin castigo. Por tanto, para no castigarlo en el hombre, en su pueblo, para que el hombre no fuese condenado por esta ira de Dios, alguien debía pagar en su lugar. Y ese era el mediador entre Dios y los hombres. En el Antiguo Testamento se nos relata del día de la expiación, en Levítico 16, donde el sacerdote, que era, ¿cierto?, el intermediario, que era el representante de Dios, que era el intercesor entre Dios y los hombres y su pueblo, él debía ofrecer sacrificio por sí mismo y por el pueblo. Entonces tomaba un macho cabrío y derramaba su sangre para ofrecerla a Dios. Y tomaba otro macho cabrío y sobre él confesaba todos los pecados del pueblo. Todos los pecados del pueblo. De Carlitos, de Rosa, de todas las personas del pueblo. Él confesaba los pecados y los cargaba simbólicamente sobre este macho cabrío. Y entonces él era enviado al desierto, expulsado de la comunión con Dios. Y esto era una imagen solamente. Esta era una imagen del verdadero mediador. Esto anunciaba la obra del único mediador del que habla Pablo. Porque hay un mediador, dice. Jesucristo, hombre. Dios el Hijo. Este mediador debía ser santo, sin pecado. Sin embargo, sobre él se cargarían los pecados de los hombres. Él iba a ser muerto como expiación e iba a ser expulsado de la comunión con Dios por los pecados de los hombres. Sin pecado,
cargaría con el pecado de todos los que pusieran su confianza en Él. Sin pecado, santo, Él iba a cargar con todos los pecados y todos los pecados nuestros iban a ser cargados sobre Él. Esa era la imagen del macho cabrío. Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, no podía ser otro. Cristo designado desde la eternidad. En Efesios 1, 2, 3 leemos: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En 2 Timoteo 1:9 nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Desde la eternidad, Cristo fue el mediador. Y estos rituales, este macho cabrío del que yo le hablaba, que se habla en Levítico, es una imagen de Cristo. No que Cristo sea una imagen de Él, sino que el macho cabrío representaba a Cristo, que estaba designado desde la eternidad como mediador. ¿Qué fue lo que hizo entonces este mediador para reconciliar estas dos partes? Dios el Hijo, habitando en la eternidad, Él habitaba en la eternidad, en perfecta comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, debía dejar su gloria, despojarse de su gloria y entrar a la creación. Él debía tomar forma de hombre para redimir a los hombres. Él debía tomar la forma de los hijos de Adán para redimir a los hijos de Adán. Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Él debía despojarse de su gloria para redimirnos a todos nosotros. Él debía también vivir una vida perfecta en obediencia al Padre, una vida santa, con perfecta observancia a la ley de Dios. Y aún así Él sería cargado con los pecados de los hombres. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Al santo lo cargó con todos los pecados. Este mediador fue cargado con nuestros pecados, por tanto, el Padre, que no puede tolerar el pecado, lo abandonó. Y bebió de la ira de la copa de Dios. Es por eso que leemos en el Salmo, ¿cierto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Dios desampararía a su Hijo? A su Hijo eterno, a su Hijo amado en el cual Él encuentra complacencia. ¿Por qué lo haría? Porque Él estaba cargando con tus pecados y con mis pecados. Y Él conoció en su sacrificio lo que ningún hombre conoce. El sufrimiento de Él no fueron los clavos, no fueron los azotes de los soldados romanos. El sufrimiento de Él fue el abandono del Padre. El indescriptible sufrimiento de ser abandonado por el Padre. Esto, en la vida en la tierra, es para el no creyente lo más parecido al cielo que va a estar en algún momento. ¿Se entendió? La vida en la tierra de alguien que no cree en Dios, que no cree en Cristo y que no pone su fe en Cristo, va a ser lo más cercano al cielo que él va a estar. Porque cuando sea condenado, él va a recibir la ira de Dios. En un periodo reducido de tiempo, Cristo, el Santo, cargando con tus y con mis pecados, fue aplastado por la ira de Dios contra el pecado, contra los pecadores. Él fue aplastado por la santidad de Dios.
porque estaba cargando los pecados de su pueblo. Y el Padre aceptó su sacrificio, le resucitó de los muertos y perdonó en él nuestro pecado. Nos hizo limpios y santos a sus ojos, por medio de la preciosa sangre de Cristo, como dice Pedro. Esta preciosa sangre que nos hizo santos. Pecadores inmundos, enemigos de Dios, fueron hechos santos, fueron revestidos con la justicia del Hijo. Fue exaltado hasta lo sumo, recibido en gloria. Ábranse puertas eternas que entrará el Rey de Gloria. Fue recibido en gloria. Y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Está sentado a la diestra de Dios Padre e intercede por ti y por mí. Como nuestro sacerdote, como el Cordero que fue inmolado por toda la eternidad, para siempre. Pablo agrega, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Toda la Escritura nos da testimonio de Cristo. Toda la Escritura nos habla de su obra. Todo el Antiguo Testamento lo anuncia en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí Pablo en Corintios se estaba refiriendo a Isaías 53, al Salmo 16 y a Oseas 6. Las ceremonias del Antiguo Testamento que usted puede leer, que son tan meticulosamente detalladas, todas apuntaban a la obra de Cristo, todas apuntaban a la persona de Cristo. El sacrificio de animales era una imagen de la muerte de Cristo, porque la sangre de animales nunca iba a quitar el pecado, simplemente anunciaba, año tras año, siglo tras siglo, anunciaba a este mediador eterno, que estaba designado desde la eternidad. La figura del sacerdote también apuntaba al sumo sacerdote eterno que es Cristo, quien intercede eternamente por su pueblo. Ahora bien, dijimos que un mediador tenía como propósito reconciliar estas dos partes en conflicto, y que este mediador en particular tenía como labor reconciliar a Dios con los hombres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Fue Cristo un mediador efectivo? En Romanos 5 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay paz ahora, ya no está el conflicto. Hay paz para los que crean en Él. Cristo el mediador reconcilió a los pecadores con el Padre y ahora tenemos paz con Dios. Fue un mediador efectivo. Jesús, el gran sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 4, del 14 al 16 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es nuestro mediador eterno. Este es el mediador de que habla Pablo. Él es nuestro sumo sacerdote para siempre. Él es el centro y la circunferencia de toda la Escritura, como decía Lutero. Cristo es el centro y la circunferencia. Cristo es el todo de la Escritura. Toda la doctrina de solo Cristo se limita a una pregunta. ¿Fue el sacrificio de Cristo, fue el trabajo de este mediador suficiente? Amén.
¿Debemos añadir algo nosotros? No. ¿Hay algo que de nosotros plazca más al Señor que el sacrificio de su Hijo eterno? La respuesta fue, y seguirá siendo por todos los siglos y por toda la eternidad, solo Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Leemos en Hebreos capítulo 10, del versículo 9 al 18. Y diciendo luego, hablando de Cristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice él, Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Fue suficiente. Solo el trabajo de Cristo fue suficiente para ser pecadores santos. Dios mismo, solo Dios mismo, podía poner su vida y volver a tomarla. Solo Cristo podía amar perfectamente al Padre. Solo Cristo podía ofrecer obediencia perfecta. Solo Cristo podía presentarse como santo. Solo Cristo podía ser un sacrificio agradable a Dios. Solo Cristo, el Hijo del Hombre, podía pagar por los pecados del hombre. Y solo Cristo es digno de redimir a su creación. En Apocalipsis 5 leemos que hay un rollo, ¿cierto? Un libro con 7 sellos, que vendría a ser el título de propiedad de la creación. Y el hombre perdió esa propiedad. El hombre fue puesto por dominio, ¿cierto? Para dominar la creación, pero él la perdió y fue esclavizado al pecado. Entonces nadie podía abrir el libro, nadie se encontró, ni en los cielos ni en la tierra, que pudiera abrir este libro, que pudiera quitar los sellos. Solo el Cordero. Él fue el único digno de abrir estos sellos. Él fue el único digno de redimir a la creación y ser puesto por príncipe de ella. La única razón por que la ira de Dios no cae sobre nosotros, no es derramada sobre nuestras cabezas, es por Cristo. Porque Él bebió esta copa de la ira de Dios. ¿Por qué Cristo entonces es el único camino? ¿Por qué solo Cristo? Porque Él es el buen pastor. Y si nosotros tomamos la Biblia en serio, eso fue lo que Él dijo de sí mismo. Yo soy el buen pastor. Todos los demás que ofrecen salvación, todos los demás que ofrecen algún camino, son solo ladrones y son salteadores. Yo soy el buen pastor, dice. ¿Quién puede quitar el pecado del mundo? El Cordero de Dios. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es. No es uno de los que quitan el pecado del mundo. Él es el que quita el pecado. Él es la puerta. Y si no entras por Cristo a la comunión con el Padre, no hay cabida para ti en el reino de los cielos.
Si no entras por Cristo, no hay puertas traseras. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Ningún hombre puede salvarse ni a sí mismo, ni puede salvar a otros. Solo el Hijo del Hombre, solo el Hijo de Dios. Ningún maestro, ningún gurú, ningún profeta, ningún hermano tuyo, ningún pastor, ningún ministro puede salvarte. Solo Cristo. Y eso era lo que resonaban en las calles cuando se levantó la Reforma. No miren al Papa, no miren a los curas que dicen perdonar pecados, no miren a su hermano, no miren su bolsillo que pueden pagar con menos tiempo en el purgatorio que ellos mismos inventaron. Miren a Cristo, porque solo en Él hay salvación, en ningún otro. El único camino provisto para la salvación fue provisto por Dios mismo. Dios mismo proveyó un camino, que es Cristo. ¿O acaso a Dios no se le ocurrió otro camino? Pero sí se le ocurrió a personas que vinieron, ¿cierto?, en siglos posteriores, sí se le ocurrió a ellos abrir más caminos. No, el único camino es Cristo. Pensemos, hermanos, en qué ofensa tan grande debe ser para Dios escuchar a los hombres decir que pueden ser salvos por medio de algo que no sea su Hijo eterno. ¡Qué ofensa tan grande para Dios! ¡Qué menosprecio a la sangre de Cristo debe ser para Dios escuchar a los hombres hablar sobre su propia justicia! Cristo tuvo que mandar a su Hijo porque no me conocía a mí, ¿cierto? No sabía lo justo que yo soy, todas mis buenas obras. ¡Qué ofensa! Y eso es pisotear la sangre de Cristo. Eso es pisotear la sangre del Hijo eterno de Dios. Y Dios no tendrá por inocente a quien pisotee y menosprecie la sangre de su Hijo. ¿Es Cristo tu mediador? ¿Has hecho de Cristo tu mediador? ¿Has entrado por Cristo, que es la puerta? ¿Estás andando por el camino que es Cristo? Debemos despojarnos de toda idea necia, insensata, de toda idea diabólica que proclame que hay otro camino que no sea el provisto por Dios. Que haya otro mediador, que haya alguien que pueda orar por usted, que pueda entregarle salvación. Siquiera usted mismo, usted tampoco puede ser el mediador. La única razón por la que la ira de Dios no está sobre ti es por Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo puede ser de mediador e hizo de mediador, designado desde la eternidad. Ten por seguro que si te presentas y entras por otro lugar que no sea la puerta, que es Cristo, serás expulsado por la eternidad a recibir la ira santa y justa de Dios. Eso nos dice la Biblia. El que no sea hallado revestido de la justicia de Cristo será expulsado. Nadie puede salvar, solo Cristo. Juan 14, 6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por un lado dice: yo soy el camino. No dice soy uno de los caminos, no dice soy el mejor camino,
No dice soy el camino más angosto, ni soy el camino más ancho. Yo soy el camino. Si yo le estoy dando la dirección a un amigo para que venga a mi casa, y yo le digo, ese es el camino por el cual tú tienes que ir. Y él me dice, ¿encontré otro mejor? No, ese es el camino por el cual tú tienes que ir. Y eso es lo que está diciendo Cristo. Yo soy el camino. Yo soy de quien hablan las Escrituras. Yo soy el mediador provisto por Dios. Yo soy el camino. Y encontramos otro absoluto. Porque si decimos que Él es el camino, desechamos todos los otros caminos. Todo camino provisto por el hombre, todo camino ideado por el hombre. El otro absoluto que hay, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. No, pero es que yo encontré otro camino. Nadie, dice Dios. Nadie, dice Cristo. Nadie viene al Padre. Es imposible que alguien llegue al Padre si no es por mí. Solo Cristo. Yo los exhorto, hermano, a poner su fe solo en Cristo, a despojarse de cualquier idea, por más mínima, por más pequeña que sea, de que usted se puede salvar a sí mismo, de que usted puede hallar otro camino. Roma tenía los sacramentos, tenía la indulgencia, tenía María como intercesora. Porque como Cristo no aplacó la ira del Padre, ¿cierto? No fue suficiente, tiene que estar la Madre de Dios para que le diga, hijo, pero cálmate. No. Solo Cristo. María necesitó también perdón por sus pecados. Amén. Mahoma también necesitaba perdón por sus pecados. Buda necesitaba perdón por sus pecados. Cada uno de los profetas, cada uno de los gurús, cada uno de los líderes religiosos que se levantan, todos ellos están caminando bajo la ira de Dios si no han reconocido a Cristo como el único camino. Yo les exhorto, hermanos, a confesar nuestros pecados y buscar perdón, buscar reconciliación por medio de solo Cristo, solo a través de este mediador. Por eso es tan importante estas solas, porque no son maquinaciones de hombres, no son ideas de hombres. Cristo sacó a relucir su verdad, que estaba oculta bajo la vanidad de los hombres. Y el Espíritu guió a hombres para que escudriñaran, para que buscaran en las Escrituras, para que cavaran y encontraran estos tesoros y proclamaran, como nosotros también tenemos que proclamar hoy, que en solo Cristo hay salvación y vida eterna. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, porque tú no tenías ninguna obligación de abrir un camino. Mucha gente piensa que decir que solo hay un camino es de una mente estrecha. Pero tu Espíritu nos hace preguntarnos, ¿por qué siquiera hay un camino? ¿Por qué siquiera hay un camino siendo que tú, santo y justo, podrías habernos desechado de tu presencia para siempre? Podrías habernos entregado a tu ira. Pero desde la eternidad tú quisiste proveer un camino, tú quisiste proveer un mediador que pudiera reconciliar a los hombres contigo mismo. Y enviaste a tu Hijo
que estaba en comunión contigo y el Espíritu Santo, en perfecto amor, en perfecta armonía. Y Él se despojó de todo ello para venir a la tierra, para venir a la creación, para venir a los hombres caídos. Él vivió en perfecta obediencia y fue cargado con todos nuestros pecados. Porque así te agradó a ti, Padre, porque eso era lo que había que hacer. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, y porque tenemos un glorioso y un eterno sacerdote que intercede por nosotros. Nadie más puede interceder por nosotros, Señor, solo Cristo. Ayúdanos, Señor, a proclamar esta verdad y a vivir esta verdad. Amén. Ayúdanos a ver la belleza de Cristo. Ayúdanos a ver la belleza del Evangelio del que habla tu Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.